Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Quiero saludar en este día a cada uno de ustedes, a los pastores, a los hermanos de la congregación y agradecer al Señor también por esta oportunidad de poder estar compartiendo una breve reflexión de la palabra del Señor. Quiero invitarles a meditar en el libro de Josué, capítulo 24, verso 31, y dice: en el nombre del Señor. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra. Y bueno, conocemos mucho acerca de la historia del pueblo de Israel, principalmente bajo el liderazgo de Moisés, pero también de la vida de Josué, quien fue el hombre elegido por Dios para poder dar continuidad a la obra que el Señor había comenzado a hacer con su pueblo, de cómo el Señor los libertó, los sacó de la esclavitud allí en Egipto, y el peregrinar por el desierto, cómo Dios se demostró con poder, con milagros, con promesa. Vemos también que Josué, el que fue llamado por Dios, fue parte también importante de la salida de este pueblo, de esta nueva generación que nació en el desierto, y que vieron también muchas obras de parte del Señor, muchas promesas cumplidas, muchas victorias también. Josué tuvo el arduo trabajo y la gran responsabilidad de poder conquistar muchos reinos que moraban en la tierra de Canaán, librar grandes batallas, y en todas Dios le dio victoria. La Biblia, sin embargo, aquí nos dice ya en los últimos días, en el último tiempo, este es el discurso final de Josué, y dice aquí literalmente la palabra que Israel sirvió a Dios todo el tiempo de Josué, y también todo el tiempo que sobrevivieron a los ancianos de Israel. Fue un tiempo de obediencia, un tiempo de fidelidad, fue un tiempo en el cual estaba grabado, creo yo, en sus corazones de aquellas generaciones todo lo que Dios había hecho. Sin embargo, vemos que más adelante, al siguiente libro, como es el libro de los jueces, vemos que el pueblo de Israel se aparta, se va tras la idolatría, que las generaciones se olvidan de Dios. Pero quiero centrarme en lo que dice este versículo de la palabra, que en el tiempo de Josué hubo una generación que sirvió a Dios. En el tiempo de los ancianos, de los líderes de Israel, hubieron personas, familias que sirvieron a Dios. Y qué importante es esto de saber que en nuestro tiempo, nuestra familia, los que nos rodean, los que conocen a través de nosotros la obra del Señor, pueden también servir a Dios, pueden alabar a Dios, pueden glorificar a Dios. Pero no solamente en el tiempo presente, sino los que quedan después de nosotros. Entendemos que en algún momento vamos a tener que partir, dejar este mundo, pero ¿qué será de la generación que viene tras nosotros? ¿Servirán ellos a Dios de la misma forma? ¿Tendrán ellos la palabra? ¿Tendrán el testimonio? ¿Obedecerán a Dios? ¿Serán una generación que lleve de alguna forma el legado de lo que un día se nos enseñó y de lo cual hoy por hoy estamos sirviendo, trabajando en la obra del Señor? Dice aquí la Escritura que mientras Josué estuvo con vida, hasta sus últimos días, el pueblo caminaba bajo la obediencia, bajo el temor de Dios, bajo la presencia del Señor. Que los líderes eran hombres que daban a conocer a Dios, que daban a conocer la palabra, que daban a conocer el testimonio, y por ende sus generaciones y todo el pueblo vivía en la obediencia. Esto no solamente ocurrió aquí con Josué, con los ancianos, sino que la Biblia nos muestra en muchas ocasiones cómo líderes en su generación, en su tiempo, sirvieron a Dios, y los que le rodeaban, los que venían tras de ellos, pero al poco tiempo también se apartaban, al poco tiempo se olvidaban. La Biblia nos muestra de muchos líderes que agradaron a Dios, que obedecieron a Dios, y por ende sus generaciones fueron el resultado también de aquello. Pero tristemente la palabra también nos muestra de hombres que no agradaron a Dios, que no sirvieron a Dios, reyes, profetas, sacerdotes, hombres llamados por el Señor, que no siempre colocaron el nombre de Dios en alto, que no siempre honraron a Dios, y por ende sus generaciones, familiares, personas de cerca, de lejos, tampoco siguieron ese mismo camino. Por eso qué importante es que nosotros podamos entender la gran responsabilidad que tenemos como hijos del Señor, como iglesia, como pueblo, como familia,
¿verdad? Como matrimonios, de formar una generación que en su memoria y en su legado siempre lleve por delante la palabra, la obediencia, la predicación, para que así el nombre de Dios pueda seguir glorificándose de generación en generación. Así nos dice la Escritura. Esta palabra el Señor ha puesto en esta tarde en mi corazón de poder compartirles a cada uno de ustedes, amados hermanos, y Dios nos ayude para poder